Prosiguiendo el análisis de este doble respecto que Santo Tomás analiza en la virtud de la esperanza, es decir, Dios en cuanto bienaventuranza, como bien esperado, y Dios en cuanto ayuda eficaz, Santo Tomás los refiere a la causa eficiente y a la causa final, y distingue en cada uno de estos dos aspectos un elemento principal y elementos secundarios, elementos que se agregan, que se suman, pero que no ocupan el primer lugar. Con respecto a la causa final, es decir, Dios en cuanto bien esperado, en cuanto bienaventuranza, Santo Tomás distingue que junto con este bien fundamental, con este objeto prioritario de la esperanza, también se pueden esperar otros bienes, pero obviamente subordinados a este bien fundamental, principal, que es la bienaventuranza. En primer lugar, todo lo que está incluido ya en la misma bienaventuranza. La glorificación del cuerpo, la sociedad con los amigos, también la bienaventuranza de los demás, que se vuelve de algún modo también objeto de nuestra esperanza. Pero también cuando queremos un fin, queremos todos los medios que conducen a él. Y por eso pueden ser también objeto de la esperanza de un modo relativo, de un modo secundario, todos los bienes espirituales y aún materiales, en la medida en que nos ayudan a conseguir la bienaventuranza. Por esta razón también podemos pedir estos bienes. La esperanza, dice Santo Tomás, tiene una relación particular con la oración. La oración es intérprete de la esperanza. Y es por eso que cabe, como son objetos propios de la esperanza, también son objetos de nuestra oración. Podemos pedir, no solamente tender hacia Dios, sino con la ayuda del mismo Dios, evitar el mal y conseguir a través de todos los medios que puedan conducir a nuestra finalidad propia, que es la bienaventuranza, la unión con Dios. Y también en relación con la causa eficiente, con el auxilio divino, cabe señalar también algunas causas segundas, subordinadas ciertamente al auxilio de Dios, que son parte de su providencia, de su gobierno en relación al mundo y en relación también con cada uno de nosotros, y que pueden ser también motivos secundarios de nuestra esperanza. Podemos pensar desde la intercesión de los santos y cuántas otras situaciones de nuestra vida que se vuelven también entonces instrumentos y modos concretos en los que Dios nos auxilia y viene a nuestra ayuda para que podamos conseguir nuestro fin último, nuestra bienaventuranza. De este modo es interesante cómo toda la vida humana queda integrada en la finalidad teologal como camino hacia la bienaventuranza. Esto es muy importante porque nos demuestra cómo toda la organización de esta segunda parte de la suma, como desarrollo de este camino hacia Dios, de esta peregrinación, esta invía de toda nuestra vida humana, que se vuelve entonces un retorno hacia Dios, que integra todas las dimensiones de nuestra vida, todas las virtudes morales, todas las condiciones de cada estado de vida, están subordinadas a esta orientación general, en la que la esperanza, junto con las demás virtudes teologales, tiene un papel decisivo.